¿Qué pasaría si Dios nos hablara hoy? La Biblia ha sido leída durante siglos, estudiada, debatida, interpretada. Pero pocas veces nos detenemos a hacernos una pregunta esencial. ¿Qué quiso decir Dios realmente cuando habló? En este espacio no solo leeremos un capítulo, no nos quedaremos en la superficie del texto. Aquí iremos más allá de la historia, más allá de la tradición, más allá de lo que creemos saber. Analizaremos el contexto, exploraremos el significado teológico y, finalmente, nos atreveremos a imaginar algo extraordinario. ¿Cómo sería si Dios mismo nos explicara este capítulo? Si su voz descendiera al presente, si tomara nuestras dudas, nuestros miedos y nuestras preguntas, y nos hablara con la sabiduría de quien ve el principio y el final al mismo tiempo. Te invito a quedarte, a escuchar con atención, a abrir la mente y el espíritu, porque al final de este video, no solo habrás entendido un pasaje bíblico, habrás escuchado cómo sería si Dios nos hablara. Mateo 2. Introducción. El capítulo 2 del Evangelio según Mateo nos conduce a uno de los momentos más intensos y reveladores del nacimiento de Jesucristo. Aquí, la historia deja de ser contemplativa y se vuelve dramática. La luz que ha venido al mundo comienza a provocar reacción, temor y confrontación. Mateo presenta a Jesús no solo como el niño nacido en Belén, sino como el rey legítimo cuya llegada inquieta a los poderes establecidos. Los magos de Oriente, sabios extranjeros guiados por una señal celestial, representan a las naciones que reconocen al Mesías, mientras que Herodes encarna el corazón humano dominado por el miedo a perder el control, incluso a costa de la vida inocente. Este capítulo revela un profundo contraste teológico, la adoración sincera frente a la falsa religiosidad, la obediencia a la voz de Dios frente a la violencia del poder humano, y la protección divina actuando incluso en medio del exilio y el dolor. La huida a Egipto, la matanza de los inocentes y el regreso a Nazaret no son episodios aislados, sino el cumplimiento de antiguas profecías que confirman que la historia está siendo guiada por la soberanía de Dios. Mateo 2 nos invita a una pregunta decisiva: ¿cómo responde el corazón humano cuando Dios irrumpe en la historia? Acompáñanos a explorar este capítulo, donde el cielo habla, la profecía se cumple y el verdadero rey comienza su camino bajo la sombra de la cruz. ¿Pero qué nos dice la Biblia? Pasaje bíblico. Mateo 2. La visita de los magos. 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. 2. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. 4. Y convocados todos los principales sacerdotes, y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. 5. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. 6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. 8. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halles, háganmelo saber, para que yo también vaya y le adore. 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. 10. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. 14. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. 15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes,
para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo. 18. Voz fue oída en Ramá. Grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos. Y no quiso ser consolada, porque perecieron. 19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. 20. Diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. 21. Entonces él se levantó, y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. 22. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. 23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Final de capítulo. Ahora la explicación bíblica. El segundo capítulo del Evangelio según Mateo presenta a Jesús como una figura que, desde su infancia, provoca una división profunda en el mundo que lo rodea. Su llegada no pasa desapercibida, despierta adoración en unos y temor en otros, revelando que la presencia de Dios en la historia siempre confronta las estructuras de poder y las intenciones del corazón humano. Los sabios venidos de Oriente representan a quienes, aun sin pertenecer al pueblo de Israel, están atentos a las señales divinas y dispuestos a emprender un largo camino para buscar la verdad. Guiados primero por una señal celestial y luego por la revelación contenida en las Escrituras, estos hombres reconocen en el niño a un rey auténtico. Sus ofrendas no son simples regalos ceremoniales, sino expresiones de reconocimiento, reverencia y entrega total. En contraste, Herodes aparece como la figura del poder dominado por el miedo. Aunque posee autoridad política y acceso a los líderes religiosos, su corazón permanece cerrado a la verdad. Su interés por el niño no nace del deseo de adoración, sino de la amenaza que percibe ante la posibilidad de perder su dominio. De este modo, Mateo expone una realidad constante: el poder humano, cuando se ve desafiado, puede convertirse en instrumento de violencia. La huida de la familia a Egipto muestra la protección divina actuando en medio del peligro. Dios no evita el conflicto, pero guía, advierte y preserva. Este episodio conecta a Jesús con la historia de Israel, recordando el Éxodo y mostrando que su vida recapitula el camino del pueblo, llamado, probado y finalmente conducido hacia el cumplimiento de la promesa. La matanza de los niños en Belén revela la profundidad del rechazo humano frente a la luz. Mateo no suaviza el dolor ni el sufrimiento, sino que los integra dentro del relato, recordando que el mal sigue operando incluso cuando Dios está presente. Sin embargo, este episodio no tiene la última palabra, pues el niño protegido anticipa que la vida vencerá sobre la muerte. El regreso a Nazaret cierra el capítulo con una afirmación significativa. Jesús crece lejos de los centros de poder y prestigio, en un lugar común y despreciado, subrayando que la obra de Dios no se ajusta a las expectativas humanas. Desde el inicio, el Mesías es presentado como humilde, oculto y obediente a la voluntad divina, no como un conquistador político. Mateo capítulo 2 revela que la historia de Jesús está marcada por la obediencia, el conflicto y la protección divina. Es un capítulo que invita al lector a decidir si responderá como los sabios, que se postran y ofrecen lo mejor de sí, o como Herodes, que se resiste y termina enfrentándose a la verdad que no puede controlar. Y para finalizar. ¿Qué dice Dios? Yo permití que mi hijo naciera en silencio, lejos de los palacios y del poder humano, pero no lo dejé oculto. Levanté una señal en el cielo para que quienes buscaban la verdad pudieran encontrarlo. Los sabios de Oriente no llegaron por casualidad. Respondieron a una luz, porque su corazón estaba dispuesto a seguirla. Ellos no tenían todas las respuestas, pero caminaron con fe. Yo los guié paso a paso, primero por la señal en el cielo, luego por las Escrituras, y finalmente hasta el lugar exacto donde estaba el niño.
Así actúo siempre. Ilumino el camino, pero también invito a escuchar mi palabra. Herodes, en cambio, conocía los textos y tenía poder, pero no tenía paz. No buscaba adorar, buscaba controlar. Cuando el ego gobierna el corazón, la verdad se convierte en una amenaza. Por eso su miedo se transformó en violencia. Quise que entendieras que el rechazo a la luz no nace de la ignorancia, sino del temor a perder el dominio sobre la propia vida. Advertí a los sabios en sueños, porque yo protejo a quienes me escuchan. También hablé a José, y le pedí que huyera con el niño y con María. No siempre evito el peligro, pero siempre muestro el camino para atravesarlo. Mi cuidado no significa ausencia de dificultad, sino presencia constante aún en medio del riesgo. Permití que mi hijo fuera refugiado en Egipto. Quise que desde el inicio compartiera la experiencia del dolor humano, del desplazamiento y de la injusticia. Así comprenderías que yo no estoy lejos del sufrimiento. Lo conozco desde dentro. El llanto de las madres de Belén no me fue indiferente. Cada vida perdida fue escuchada. El mal hizo ruido, pero no tuvo la última palabra. Mientras la violencia intentaba apagar la esperanza, yo preservaba la vida que traería redención al mundo. Cuando el peligro pasó, llamé de nuevo a José y le indiqué el momento de regresar. Y no lo llevé a un lugar de honor, sino a Nazaret, un sitio sencillo y despreciado. Porque mi obra no avanza desde la grandeza exterior, sino desde la humildad que transforma. Con este capítulo quise enseñarte algo esencial. Mi reino no compite con los reinos humanos, los trasciende. Algunos me buscarán para adorar, otros me rechazarán por miedo. Pero mi propósito seguirá avanzando, aun cuando no lo veas, aun cuando el camino parezca oscuro. Ahora dime, cuando la luz se acerca a tu vida, ¿la sigues o la resistes? Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó, apoya el canal con un like y suscríbete. Ya tienes disponible el siguiente capítulo justo aquí al lado. Así que dale clic y continúa aprendiendo. Hasta la próxima.